en el cual se desarrolla un don, una habilidad que es el de saber que todas las cosas que están bajo nuestra administración las podamos mm, mantener bien, en perfecto estado y siempre bajo un cuidado y un control. Eso ya lo vimos y también lo pueden encontrar en el Edén de las Hespérides. Iniciamos la otra parte con el dinero, en la cual principalmente comenzamos a mirar las tres tipos de profesiones que hay. Habíamos hablado que existen dos grandes entidades, una en la cual incluso en la Biblia se refieren a él, en Mateo 6:24 en adelante, 6:25, cuando se habla de Mamón. Mamón es el dios del demonio, del dinero mal habido. Hacemos énfasis de que en la Biblia hay que buscar Biblias anteriores a la versión 1960, porque la versión Casidoro de Reina y Cipriano Valera son buenas hasta la versión 1911. O sea, 1861, versión 1861, versión 1909, versión 1911 son relativamente aceptables. Ya de la versión 1960 para acá está totalmente contaminada y podrida. Entonces, en las versiones anteriores al 1960, o sea, 1911 hacia atrás, encontramos perfectamente que ahí hablan de Mamón, que dice nadie puede servir a Dios y a Mamón a la vez. Eh, en la versión de 1960 hacia acá dice a Dios y a las riquezas, cosa que no es verdad. O sea que están programando deliberadamente para que la gente sea pobre y eso no es de Dios. No es de Dios. Entonces, volviendo a la historia, en clases anteriores hablamos de los tres tipos de profesiones, de las formas en que nos ganemos la existencia. Esas tres tipos de profesiones, ¿cuáles son? Una, cuando se gana la vida, se gana la subsistencia, el dinero, a través de acciones o axeles que traen siempre total beneficio para la comunidad y sin causar daño alguno, sino siempre un servir. Ejemplo de ello, aquellos agricultores que siembran totalmente orgánico, que no está contaminado de nada y que los aliciertos que ellos producen son totalmente sanos y beneficiosos. Ejemplo de ello también, aquella persona, los profesores que enseñan a las criaturas a leer, a escribir, o les enseñan un arte, o les enseñan, los van sacando de la ignorancia. Son profesores loables. Ahí la vibracel es de un ángel, un dios del dinero, que ese se llama Madmon, Madom, Madmon. Bien, ese Madmon, vuelvo y digo,
Vamos a escribirlo en el chat, por favor. Nahualtaba. Madmon. Madmon. Esa profesión, correcto, es el Dios del dinero, Dios de la abundancia. Y la verdad es que todos tenemos que tratar con Madmon, no con Mamón, sino con Madmon, que es el de la gran abundancia, pero bendecida por Dios. Es que nos han querido meter las élites mundiales, han querido meterle a la masa, a la gente, que ser rico es malo, para solamente ellos ser ricos y tener a la gente esclavizada. Eso no es de verdad. Lo que sí es cierto es que las riquezas tienen que, si hacemos un capital, debe ser prestando un servir a los demás, prestando un servir a las comunidades, a la naturaleza. Ese sí es un excelente dinero, una excelente riqueza. Muy bien. Un segundo tipo de profesiones se llama las profesiones del becerro de oro, o sea, de Mamón. Entonces escriban, demonio, por favor, alguien que escriba en el chat, demonio Mamón, Mamón, exactamente, Mamón. Ese es el que aparece en la Biblia, en las Biblias que no han sido alteradas, adulteradas. ¿Qué profesiones, por ejemplo, están asociadas con el demonio Mamón? Con el demonio Mamón encontramos asociadas profesiones como la del narcotráfico, porque la gente hace dinero dañando a las personas. La venta de gaseosas, de comida chatarras, todo eso daña. Paseando por el país de México, cuando tuve una estadía de 6 meses, en la cual tuvimos la fortuna y la dicha de conocernos con Queretín y con otros hermanos de México, país donde se me quedó un pedacito de corazón, al igual que en El Salvador. ¿Qué vimos allí en México? Yo veía unos sitios donde vendían chicharrón de marrano y lo metían en unas pailas, un aceite ya recocido, renegrido. Quién sabe cuántos meses tenía ese aceite ahí. Y metían ese chicharrón de marrano y lo sancochaban ahí, lo fritaban ahí. Y yo les pregunto, ahí esa gente, la forma de ganar ese dinero, indudablemente no es de Madamón, sino de Mamón, porque no están produciendo un alimento, sino un total daño a las personas. Ese es dado por Mamón. Todo lo que sea ganar dinero produciendo daño a una sociedad o a la naturaleza es daño. El día, el día sábado, el día domingo, ayer hizo 8 días, el maestro Samael hizo
una remisel de los perdonando, o sí, es remisel y perdón. Ya hemos explicado en la clase de los miércoles cuál es la diferencia. Hagan de cuenta que es un perdón mm, a los que han ganado dinero con profesiones de mamón, pero él se les puso la condición de salir de ellas. El proxeneta, el que gana dinero administrando prostitutas, eso, eh, aquí en Colombia se le llama también coime, el que administra las prostitutas. Todo eso, todo eso es dinero de mamón. Todo eso es dinero de mamón. Creo que ya a su mercedes les queda absolutamente claro, o por lo más hay unos grandes principios para entender cuál es el dinero de mamón. Bien, viene un tercer dinero. Entonces, ya va en la primera profesión, que es la de madmón, o sea, dineros que son beneficiosos para prestar un servir. El segundo, mamón, totalmente dañino para las gentes. No obstante, viene un tercer grupo de profesiones que traen consigo una mezcla prácticamente de los dos. De estos temas ya los hemos tocado, pero mi ser me dice, vuelva a decirlos, vuelva a explicarlos, porque hay seres que todavía no les queda claro. ¿Cuál es el tercer gran grupo de profesiones? Unas que tienen como gran fin servir, servir, pero no obstante, alcanzan a hacer algún daño a los adivienes, a la naturaleza o a las mismas personas. Es una negociación, ahí hay una solaxelo, una negociación que dependiendo de la con Excel que la persona tenga con Dios, esa persona se le solaxela, o sea, se le negocia el posible karma que pueda tener al respecto. Vamos a poner algún ejemplo. Los zapateros. Ujú. Los zapateros. Recuerden, en esta tercera principalmente es servir, pero están unidos con algún karma. Entonces, no es que cuando si es principalmente hacer daño y de aún así prestan un servir, no sirve. Por ejemplo, no incluyen en este paseo, en este grupo, no se incluyen, por ejemplo, los que producen pan blanco. Ahí no, ahí están encarmados. Ah, pero es que el pan es alimento. Sí, pero ¿por qué no se produce pan del otro? Estamos hablando de una profesión que sí o sí tiene algo que es inevitable, algo karmático que es inevitable. Por ejemplo, los zapateros, los que elaboran con la industria marroquinera. Miren, ¿qué otra alternativa pudiéramos tener de calzado?
en el mercado en el cual vivimos. En el antiguo Japón, la gente cansa. Un momentito, por favor. Continuamos. Observemos los productores de calzado. En el antiguo Japón, incluso hasta la Segunda Guerra Mundial, mucha gente usaba era zapatos de madera. Esa es otra. Pero ahora, su mercedes van a un almacén o en cualquier parte y no van a encontrar zapatos de madera. Lo que encuentran es cauchos. Cauchos. Entonces, ¿qué hacemos para ponernos en los calzados? Si usar zapatos plásticos o de caucho nos hace daño a nuestro organismo. Ahí están prestando un servir, pero hay un karma por medio, porque se mató un animal para eso. Claro que el animal lo mataron para comérselo. Y los cueros, con los cueros se está haciendo toda la industria marroquinera y la industria de calzado. Ahí, ¿cómo queda ante el tribunal, los tribunales de la ley, el zapatero y toda la cadena de los seres, los que curten los cueros y todo eso? Les cuento. Prestan un servir a la comunidad, calzan a las personas. Es algo, puntos a favor. Ahí está Madmón, pero están encarmados porque están trabajando con la piel de una bien. Ahí está Mamón. Entonces la pregunta es, ¿no se hace calzado? La contesta es que no hay otra alternativa. Estamos en la ley del autologos egocrático común kármico. Autologos egocrático cósmico común kármico. Entonces, aquí, por karma de la misma humanidad, estamos así. Entonces, ahí, la contesta es, ¿el zapatero se encarma? Sí. Pero, y aquí es el importante pero, dependiendo de la conexión que ese zapatero o todas estas personas tengan con la voluntad divina, dependiendo de la voluntad que esos seres hagan, de la voluntad de Dios, eso es negociable. Es negociable. Si esos seres, si esos seres están conectados con Dios y buscan hacerlo mejor, buscan evitarlos entre más dañar a la naturaleza, se esfuerzan por todo esto, eso es negociable. Otro ejemplo. Nahual Taba, antes de dar otro ejemplo, por favor léame qué escribieron en el chat. Nahual Taba. Bueno, alguien que me lea, por favor. Ya le leo. Dice, ay, deja acá. Maestro, buen día. ¿Hasta dónde es bueno para un
masajista laborar con esto? Para allá vamos. Exactamente hacia allá vamos, mi querida niña. Justamente ese es el otro ejemplo que vamos a dar. Adelante, maestro. ¿Fue oído? Sí, señora. Para allá vamos. El otro ejemplo son los que elaboran los médicos. Los médicos. Es claro que un médico, por ejemplo, que labora solamente en haciendo operaciones de cirugía plástica por vanidad, yo les pregunto, ¿ahí estaría Madmón o Mamón? O sea que para que se les vea mejor la vagina, se quitan un poco de carnita de ahí, se les meten más senos, les meten más nalgas. ¿Ahí quién está? ¿Madmón o Mamón? Los oigo. Mamón, maestro. Sí. Totalmente, Mamón. Mamón. Mamón, porque eso no está realmente, está violentando unas leyes de Dios. Ahora bien, pero si si hay alguien que se le desfiguró el rostro porque se quemó o por alguna razón y él le hace una cirugía plástica a su rostro para que esa criatura recupere ¿ahí está Mamón o está Madmón? Adelante. Está Matmón, maestro, porque está haciendo un bien a esa criatura. Correctamente, estamos entendiéndonos ahora sí. Estamos entendiéndonos. La clave se llama el servir, el amor hacia las criaturas. Ahora bien, entonces, los médicos, yo recuerdo que nos explicaba el maestro Kelly que los médicos se convierten en una cantarilla de las enfermedades de los pacientes que ellos tratan. Ellos son una cantarilla, van recogiendo la basura de todos sus pacientes. Entonces uno pudiera pensar, entonces no debiera haber médicos. Obviamente que sí. Pero ¿cuál es entonces la, la salida, el escape para que estos médicos no sean una cantarilla? Esa contesta la tuve en el año 1990, cuando llegó la maestra Maceleya, una gran maestra de este pueblo, que ella es médica. Y su recurrencia por vidas y vidas, ella ha sido médica. Médica en la Segunda Guerra Mundial, médica en otras guerras, médica y médica y médica. Pero ella tiene algo en su alma, en su ser. Ella es un apóstol de esa medicina. Que no todos los médicos son apóstoles. Simplemente son algunos mercaderes en esa profesión. Entonces nos explicaba el maestro Kelly que ella, y así los médicos que son apóstol, desarrollan una línea de cheque con Satán. ¿Qué es una línea de cheque? Yo ya lo he explicado en estas conferencias. Línea de cheque es una línea en la cual en una tubería, por ejemplo, en una refinería de petróleo, la línea de cheque es la que va en solo un sentido y de allá para acá no se devuelve. Esa línea solamente permite que vaya de aquí para allá, pero de allá para acá no viene. Entonces a ellos, a estos médicos que son apóstoles, que de verdad lo hacen con su alma, con su corazón, lo hacen como una especie de apostolado. La, Toda esa basura que recogen de los pacientes
se la cargan a Satán, pero es una línea para echarle a Satán las cosas, pero de Satán para acá no viene nada, nada viene. Esa es una línea de cheque. Entonces la clave, mis hermanos, si alguno de sus mercedes tiene, por ejemplo, Taibitea en la clase anterior nos hablaba de que el maestro Kellyon les había dicho, ellos producen lácteos, tienen sus vaquitas, las cuidan, pero las vaquitas ya cuando están viejitas ya no producen leche. ¿Qué hacen para no perder el dinero? Se venden. Y eso saben que las matan. Ahí hay un karmita. Pero por estar en este pueblo de Dios, por buscar hacer las mejores cosas, por hacerlas con el amor que se hace, el Señor, el Cristo rojo les dijo, yo me he hecho el karma de eso, que sus mercedes se puedan tener. ¿Ven cómo es? La diferencia. La diferencia. Conozco personajes que hacen eso de sacar la leche, pero esos no tienen amor ninguno. Por ejemplo, al ternerito no lo dejan mamar, le dan leche en un balde ahí. Crueles, miserables. Hacen sufrir la vaca, hacen sufrir los terneros. Esas criaturas no son contadas en una profesión madmón mamón. No, todo es cobrado ahí. A esas gentes se les cobra por completo, porque no están buscando un lucro solamente, no están buscando un servir. La clave, cuando hay una profesión en que se pueda mezclar las dos cosas, es uno buscar dar lo mejor, dar el servir, dar con amor las cosas. Cuando eso se hace, si se llegare a caer en algún karmita, la misma divinidad le pone una línea de cheque con Satán. ¿Ven cómo es? Eso es importante entenderlo. Importantísimo. Ahora la pregunta que me hacen de los masajes. Si no hay sino esa profesión, yo le recomendaría a la dama de los masajes de buscar cambiar de profesión. Pero si sí o sí esa es la forma de ganarse la vida, busque mecanismos energéticos de soltar esas cargas, de limpiarse, de limpiarse. Existen existen algunas tarjetitas biomagnéticas que sirven, tienen gran utilidad para ello. Plantas, bañarse con agua de plantas para descargar, caminar sobre la tierra, ubicar las magdus sobre plantas como mano de Dios, como sábila, para descargar lo que haya podido cargar y hacer las cosas de esa manera, buscando dar lo mejor de sí, pero sin involucrarse, porque pasa lo siguiente también en este campo. Es como cuando alguien da, pero no sabe dar, no es amor consciente y termina enfermándose. A esa Magda de los masajes y a algunos médicos sepan y entiendan que no a todos los pacientes se pueden atender. Hay gente demasiadamente cargada y encarmada. Me viene la historia, creo que la conté aquí, pero la vuelvo a contar. Una vez, hace ya varios, eso fue como en el siglo XIX, un maestro en el Tíbet, el maestro Sharapa,
bastante despierto ese ser, joven. Tenía en ese entonces unos 35 años, algo menos. Le dieron la orden de ir a un lugar. El ser le dio esa orden. Y él salió hacia ese lugar. Y al llegar al lugar, vio que era un leprosorio. Y le dijeron, siga, siga, siga. Comenzó a caminar entre los leprosos hasta que vio un leproso ahí. Se paró al frente y le dijo, cúrelo. Él tenía el poder. Extendió sus manos, le hizo una especie de Posicel de Magdus y lo curó. Y él, feliz, le agradeció. Entonces, al ver todos los leprosos lo que él había hecho, ay, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, pues él se le hizo fácil empezar a curarlos. Y llegó uno y a ese la ley, el padre Sharapa le dijo, ese no. Entonces él dijo, usted no puede curarlo. Y siguió, los curó a todos, menos a ese. Y ya todos felices, pues ya se iban de ahí porque ya estaban curados. Pero a ese hombre quedaba solo y se puso a llorar y todos, ay no, cúrelo, mire cómo se va a quedar solito, pobrecito, tal. Pues él pasó por encima de la orden del padre y lo curó también. Y todos se fueron felices. Y él salió caminando de ahí. Y al kilómetro empezó a salirle lepra a su cuerpo. Y en un trayecto no muy largo ya estaba él cubierto de lepra. Y él preguntó al cielo, ¿qué hago yo ahora? Le dijeron, báñese en las aguas de tal río. Y él comenzó a buscar ese río. Pero la gente cuando lo veía que era leproso le echaban piedras, no los dejaban pasar, le tiraban. En síntesis, duró 3 años para llegar a ese río. Hasta que por fin, 3 años y unos mesecitos, logró llegar a ese río. Y al entrar a ese río, empezó él a limpiarse y a curarse. Pero ¿qué estaba pasando justamente en ese momento? En otro lugar estaba muriendo el leproso que él había curado, estaba muriendo feliz, sin lepra y sin nada, y se estaba muriendo. ¿Qué fue lo que pasó? Que hubo él por haberle puesto las manos a ese que no podía él curar. Recogió el karma de ese señor y por los 3 años que le faltaban de vida, 3 años y unos mesecitos, él cargó ese karma. Y todo ese proceso de llegar al río era para que él tenía que pasarlo para lavar ese karma. Yo les digo, mis venerables hermanos, eviten el tal Reikin. Ese les digo una cosa, ese ni siquiera, ese es un bueno malo, son los yoes buenos, no hagan de eso. Tal vez después hablaremos de eso, de esas cosas. En los masajes se corre el peligro de recoger mucha basura que los puede enfermar. Entonces, esa es
la contesta a vuestras mercedes por ese punto. Bueno, siguiendo hablando de lo que son las profesiones que combinadas. Eviten al máximo que la forma de ganarse la vida a sus mercedes hagan algún daño hacia la naturaleza, algún daño hacia sus semejantes. Y si es inevitable, busquen hacer las cosas lo mejor, lo menos posible dañinas y encomiéndeselas a Dios. Otro ejemplo, el uso de la gasolina. Sus mercedes saben que desestabilizar la tierra pues daña la misma tierra. Pero ¿qué hacemos si esos son los mecanismos que hay ahora para movernos? Los grandes magnates de la tierra han matado a inventores del motor de agua. Entonces nos sometieron a esto. Todos los karmas que pasen movido por esto caen sobre las espaldas de estos asesinos. ¿Sí sabían sus mercedes? Ha habido más de 50 sabios que han inventado motores a base de agua y a base de otras cosas. Pero estos grandes magnates los han matado. Entonces toda la contaminación de la tierra en un alto porcentaje queda sobre las espaldas karmáticas de esas criaturas. Van dándose cuenta. Bueno, eso estamos haciendo aquí un repaso de lo que ya habíamos visto. Este tema ya lo habíamos visto, pero mi ser, vuelvo y digo, me dice, es menester, ahora que el maestro Samael habló de las profesiones erráticas y que hizo una remisión o remisel, es menester recordarles a las personas. Entonces, hasta ahí, ¿alguna pregunta? Adelante, por favor, para pasar a un tema, el tema que hoy nos compete y que quiero traer a cuento o a clase. Porque la verdad, todavía no hemos empezado el tema que traía para hoy. Este era un repasito, pero fundamental. Cuéntenos si tienen preguntas al respecto. Adelante. Le leo preguntas del chat. Nos dice Desiree. Buen día, maestro. ¿Es karmático ser manicurista? ¿Trabajar con magdus y pies? Esa pregunta está muy interesante. Mi querida niña, esa profesión cae en el tercer grupo, Mamón Madmón. Cae en ese grupo. ¿Por qué? Miremos. ¿Por qué? Indudablemente que las uñas, si uno no se las cuida, queda pues horribles. Los pies, si no se cuidan, pues quedan como los pies del chupacabras, feísimos. Es menester hacerles arreglos, hacerles algunos acondicionamientos, limpiezas. Por ese lado es madmón. Pero por el otro, cuando ya se comienzan a hacer cosas que son solo por vanidad, eh, pero su merced, si toca ganarse el dinero con eso, echarles esmaltes y vainas y cosas, eso ya es otra cosa.
Solo que sus mercedes, yo les recomiendo a los seres que trabajan con la vanidad que busquen hacer las mejores cositas, hacerle lo mejor, buscando con las cosas menos dañinas. Si ya las personas optan por aquello, pues ya proceden sus mercedes como son. Esto es parejo a la labor de Queretín y de otros, la estética, los salones de belleza, los peinados, los maquillajes, las cosas. A esos seres les digo, busquen opciones naturales, presenten opciones naturales que no dañen tanto y que las personas elijan. Si los otros, si ellos eligen la línea tradicional, la línea que les hace daño, fue opción de ellos. Pero vuestras mercedes les presentan las opciones. Hay labiales que no son dañinos. Hay sombras que no hacen daño. Eso lo hacen a base de un caolín, o sea, cosas orgánicas. Se les presentan esas opciones. Si ellos dicen, no, 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 a mí écheme lo de siempre. Listo, lo de siempre. Lo de siempre. Incluso hasta con las tinturas del pelo. Las tinturas de los pelos, del cabello. Lo ideal es que uno no se tinture jamás. Pero hay unas cosas de henna que son lo menos dañinas posibles. Observen esto. Pero si, no, 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 a mí écheme listo. Fue opción de la criatura. Ya. Ya son profesiones que vuestras mercedes ya por la vida los puso ahí y desde ahí también pueden hacer un buen servir y encarmarse lo menos posible. Y vuestras mercedes, si están buscando hacer la voluntad de Dios verdaderamente, esos karmas que pudieran ganarse pueden ser solaxelados, pero haciendo el esfuerzo de dar lo mejor de sí, ¿ya? Aprendiendo en esa profesión cómo es lo mejor que pueden hacer para llevar un servir y qué cosas les haría daño a esas personas. Por ejemplo, la que hace manicure y pedicure, aprenda cómo sería la mejor forma para dar para que queden lo mejor posible. Y qué otras cosas, aun cuando la gente les gusta, son dañinas. Entonces a las personas se les advierte y se les dice, si la persona, que esto pasa así, pero la persona dice, no, a mí eso no, hágale. Listo, fue su voluntad. Y su merced les prestan el servicio como ellos quieren. Pero si les oyen, son formas que de pronto les sirve a su mercedes para hacer doctrina, para dar doctrina, ¿ya? De una forma sabia, ¿no? Y sin violentarlos. Adelante. Buen día. Buen día. Bueno, continuando. ¿Queda claro la contesta? Adelante, por favor. Bueno, gratitud, maestro, por la contesta. De pronto nos sirve también a forma de proteger nuestras manos usando guantes, aunque no se puede del todo porque las cosas que se utilizan para las uñas o bien para teñir el cabello siempre traen químicos bastante agresivos. Son los que dan mejor resultado en cubrir canas y ese asunto que la ajena, pero nos es perjudicial. Uno, como decía el maestro Samael, al inhalarlos, también a la vista por los amoníacos y bueno, son varias cositas. Muy bien.
Bueno, siguiente Vamos. pregunta. Gratitud, maestro. Nos dice el venerable Alquimash. Saluda a su merced. Maestro, ¿y vender celulares? Esa es otra. Mi gran Talquimas, un saludo. Mi Hermagdus del alma. Sepa que le aprecio en gran medida, en gran cantidad. Mira, ese es otro punto. Los celulares, prueba de ello es que sus mercedes están, la mayoría, por no decir todos, incluido yo, frente a un celular para llevar este mensaje. Ya es como, el celular es como un móvil. Depende del uso que se le haga. Depende del uso que se le haga. Entonces, eh, si ahí se vender celulares de por sí, pues no es dañino. No es karmático, ¿ya? Y el posible karma que pudiera caer también es negociable dependiendo de la criatura, si está haciendo una voluntad de Dios. Si ya a esa persona le importa un bledo la salud de las criaturas, pues no, esa persona se encarga lo suficientemente consciente cuando llega un padre y le va a comprar un celular a un hijo y le explica que la edad del hijo, que puede tener celular y les explica eso y cómo es el uso racional del celular, pues esa persona no se encarma. Pero si a él le importa un bledo que sea para un niño con tal de que vender el celular, ahí sí se encarma. Es claro, mi querido Talkimash, ya. Si él utiliza esa vitrina para hacer conciencia a las personas del uso racional y sabio del celular, para adelante, ¿ya? Está prestando un servir. Es Madmón el que está ahí. Pero si él le importa cinco y comienza a vender a la lata, como dicen por acá en las tierras donde yo vivo, a vender al zoco, caiga como caiga, es un mercader y ahí sí se encarma. ¿Quedó claro, mi querido Talkimash? Queremos oírle la voz, mi chinito, si puede, ¿no? Si no, pues escriba. Sabemos que tú estás laborando. Bueno, mientras se reporta Talkimash, ¿quién sigue? Tenemos manitas levantadas, pero también preguntas. Bueno, ya nos ha escrito el venerable Talquimas. Sí, maestro, gratísimas. Muy bien. Entonces, le leo bueno, es que hay dos preguntas y luego las manitas. Nos dice Wilson Giovanni. Maestro, buen día. Les Buen saluda día. venerable Harkin Tebat. Tengo una pregunta. Mi cuñado Adelante. es médico veterinaria y tiene que a veces practicar la eutanasia a los animales o activienes. De igual forma, tiene que tener contacto con ellos. Ella es apasionada por ayudar a los animales, pero sufre porque no sabe si también es karmático. ¿Qué puede hacer? Mire, esa es magnífica pregunta y si ese ser busca de corazón, de buena forma, ayudar, mirar, ayudar a los activienes,
Dios le va a proveer, Dios le va a proveer una sabiduría. La sabiduría de poder entender cuándo sí, cuándo no la eutanasia. Voy a ponerles varios ejemplos. Hay veterinarios que simplemente ese es su trabajo, ¿no? Y les importa 5. Como médicos también que les importa 5. Recuerdo tanto un médico en el año 1986. Final de fútbol entre Alemania y Argentina, creo que era. Y llegó una señora en tiempos de parto, ya en el ciclo de parto, y como no tenía el niño rápido, el médico le hicieron la cesárea rapidito para no perderse el mundial. No perderse. Ya les eché. ¿Usted? Sí, señora. ¿Y a los perros? A los perros también. ¿Y las de los chiquitos? A los chiquitos de pronto échenles más. A los chiquitos sí. Eh, entonces le hicieron, o sea, son médicos que son matasanos. La rajaron y la cosieron rapidito y para no perderse el partido. Indudablemente que esas criaturas se encarman totalmente. Ahora, si esa dama que me dice es una dama que ama su profesión, que ama a los animalitos, que ama a los activienes, ella que le pida a su ser, que le diga si ese ser puede estar un tiempito más o si definitivamente ya es hora de que deje de sufrir. Miren, yo les pongo un ejemplo. Por aquí alguna vez les mostré un perro que se llama Manchas. El perrito, un día yo salí a la carretera por allá y el perro salió con nos y bruto el perrito, imprudente, no lo llamó bruto sino imprudente, se lanzó y un carro que iba muy rápido eh, atropelló a dos, iba con dos perritos que no supieron atravesar la calle. Al un perro lo mató y al otro le dio en el cuadrilcito. Se llevó al veterinario, se le había partido la caderita al perro. Y el veterinario ese no era como la señora, sino, no, este perro no. Eso hay que practicarles ya la eutanasia, ya no hay más nada que hacer. Entonces, el perrito se tomó la decisión de que no. Se llevó a la casa y el perrito, todos los días por la madrugada que salíamos a la montaña, el perrito caminaba con nosotros eso, casi que haciendo un súper esfuerzo y cada 20 y pico de metros se paraba, gimía un poco, descansaba y volvía y seguía. Ese perro se autoterapió y duró un año haciéndose esa terapia. Y el perro quedó sano ya. Eso ya no, ni se le ve. Después ya rengueaba y ya ni renguea ni nada, ya está normal. ¿Ven? Pero hay animalitos en los cuales sí se ve, están ya, por ejemplo, agobiados con un cáncer o algo así, que uno ya no ve el retroceso en ese, y el sufrimiento es muy grande en ese animalito. Claro que yo les digo algo, la vida aquí en esta esfera, sea lo que se sea, es preferible pagar aquí y no en los submundos. Tener vida aquí en la tierra es muy grande, muy grande. A esa dama le digo, Dios la bendiga.
por todo el bien que le pueda hacer a los Agdivieles. Dios la bendiga por eso. Y busque al máximo llevarles la salud. Cuando realmente se quiere, Dios a uno le da para llevar. Y si ya es de ley, por lo regular estos Agdivien, los perritos, los gatos, cuando llegan a una casa recogen la basura de los miembros de esa casa. Y esos perritos son de alguna manera, o esos gatos son de alguna manera como los recolectores de las posibles desgracias que pudieran llegar a esa casa. Eso hemos podido ver muchas veces, muchas veces. De alguna forma ellos se inmolan para que males que pudieran llegar a sus dueños no les lleguen. Esa es mi contesta, mi queridos hermanos. Si queda algo por pendiente, por terminar de aclarar, por favor escríbanlo. Mientras eso llega, la siguiente pregunta. Adelante. Gratitud por la contesta, maestro, claro que sí. Nos dice, uy, déjenme ver hasta dónde me quedé. Jesús Romero, maestro, buen día. Hacer masajes para aliviar dolores en el cuerpo y cabeza a mi mamá, hijos, hijas y algunos familiares trae karma. Mi consulta es porque yo lo hago para aliviar el dolor. Gratísimas, maestro. Yo también lo hago, mi chinito. Hacer es no se lo haga a todo el mundo, para no caer en el amor del bobo. Pero ¿cómo no va a ser, pero cómo no va a ser dramático, y la pongo la D, dramático, llevarle un alivio a la mamá? ¿Cómo no va a ser dramático? Claro que eso es dramático. Así uno recogiera cosas de ella, la misma ley se encarga de que uno pueda descargar eso. Busquen los mecanismos. Llevarle salud a su familia de una forma sabia. Eso es de Dios. Para un padre o para una madre, la caricia de un hijo, la atención de un hijo, es una medicina que no tiene precio. ¿Ven? Es una medicina que no tiene precio. ¿Ya? Eso hace crecer su alma. Ese tipo de servir al ser que le dio la vida y a los seres suyos. Esa es mi contesta a su merced. Gratitud, mi querido maestro, y la verdad que esa magdu de un hijo o una hija es realmente medicina para uno. Muy Dice bien. Erlinda Bermeo. Buen día, maestro. ¿Qué karma se lleva cuando las personas compran cosas a los ladrones? Eso lo hemos explicado, pero esa pregunta es muy buena, que la vuelvan a hacer. Miren, cuando alguien roba, y eso sí es neto mamón, y de lo peor, las desgracias de la persona, yo hoy quiero, de pronto si no es hoy, en estas clases les quiero enseñar las técnicas para los ladrones. Yo estoy próximo a entregar a la ley de Dios un ratero, un ladrón, ni siquiera ladrón, es un ratero,
que me hizo un robo muy grande. Al ladrón, le voy a contar algo primero para poderle dar la contesta a su merced. En el año 1986, inicié con la familia a vivir en un lugar en la ciudad de Medellín que tenía un parquecito al frente. Era muy bonito el sitio, pero muy solo por las noches. Y por ahí, entonces, pasaba un ladrón y me robaba el bombillo de la calle. Y al principio yo decía, pobre ladrón. Pero ya era cada semana. Y luego le puse yo una bolsita como una especie de protector y se robaba con protector y todo. El maestro Kellion, ¿qué me decía al respecto? Prepárele lo robado. Y yo sobre ese asunto de robado, limpiaba cada uno de mis chakras, ponía la mano izquierda. Esta es una técnica. Sobre la mano izquierda, sobre el chakra correspondiente, la dejaba 1 centímetro y la mano derecha la ponía sobre el objeto para que que se iban a robar. Y ahí les ponía todas las negatividades de ese chakra. Todo lo que pudiera estar asociado con enfermedades, con negatividades que estuvieran en ese chakra. Y así lo hacía con todos los chakras. Y ponía la bombilla. Y preciso, el ladrón se robaba la bombilla, pero ya se la llevaba cargadita. ¿Ya? El que es ladrón, el ratero, se lleva con las cosas robadas, karmas de la persona que fue robada. Y son pocas, no son pocas, son muchos karmas. Ahora bien, el que compra cosas robadas, pues va en ese ciclo de cosas robadas. O sea, él recoge de eso robado karmas. Ese objeto eso es lo que se llama un anatema. La palabra anatema quiere decir algo maldito. Ese anatema va ahí, en ese objeto robado. ¿Ya? Entonces, nunca compren cosas robadas. Por lo menos con conciencia. Puede que de pronto le metan un gol metiéndole cosas que sus mercedes no saben. Pero no se hagan los ignorantes. Investiguen eso de que le vendo este reloj. Por ahí en la calle le vendo este reloj barato, mire. Le vendo este reloj barato. Y ya uno se da cuenta que es un reloj usado, pero se lo vendo barato. Bueno, ¿y por qué? Investiguen. Investiguen. Porque así evitemos todas estas cosas. Por comprar, por hacer bonito se hace feo. Por ahorrarse unos pesos o unos dólares, están echando sobre sus espaldas karmas muy grandes. ¿Queda claro? Adelante. ¿Cómo fue oído? Si hay alguna clase. Esa es la contesta. Y si hay algo que quieran ampliarse, lo escriben en el chat. ¿Quién sigue, mi querida Ana Hualtaba? Claro que sí, venerable maestra Tatiana. Maestro, buen día, buen dinero, buena salud, buen día con todos. Maestro, en algún cierto, por mi profesión, ha estado involucrada mucho en investigación y nos ha tocado colectar animalitos para poder sacarles tejidos y estudiarlos
y poder ver posibles soluciones para conservación o cosas así. En ese caso, ¿sería karmático? Si tú pasaste, mi querida Tatial, y sé que pasaste por eso, eh, hace 8 días, ayer hizo 8 días, tú estuviste en el GeoAquarius y el maestro Samael nos hizo a todos una limpieza sobre los acdivienes, el daño hecho a acdivienes. Ahí se fue eso. Y el compromiso de ahora en adelante, mi querida Tatial, es no hacer más. Ya no creo que lo necesites. Hacer eso de volver a ese tipo de prácticas. Evítelas al máximo, porque ya hay un compromiso con Dios. Tú ya estás libre de eso. Y las personas que lo hagan, si lo hacen porque les toca o si no pierden una materia, busquen primero negociar con los profesores, a ver. Y si definitivamente no se puede así, entonces ya queda sobre la espalda del profesor. Eso es como el soldado que va a la guerra. Hay soldados que eh, evitan al máximo la violencia, pero si ya son forzados a la brava, a la mala, como los soldaditos jovencitos de 20 hasta de 17, 16 años que están reclutando en Ucrania para ir allá a pelear contra los rusos, jovencitos que no quieren ir, pero les toca. Todo el karma de eso es complejo, pero el altísimo porcentaje cae sobre los que los mandaron allá a esa guerra. Aquí es igual mi niña. Entonces vuelvo y redigo, si llegare un estudiante a tener que hacer eso o dentro de la situación, hacer este tipo de cosas, busque negociar primero, busquen negociar. Y al hacerlo, si se pudo, magnífico. Si no se pudo, ya no es culpa de su Mercedes, sino de los que le tocó. Aquí vuelvo y hablo de la guerra. Hay una película por ahí que me llama la atención sobre un soldado de conciencia, que se llama Hasta el último hombre. Creo que muchos de su Mercedes la habrán visto. Alguien que él, de acuerdo, era adventista y él no quiso. Él decía que él no mataba a la gente, entonces al principio le decían que cobarde, que todas esas cosas, pero él se puso, fue a rescatar a la gente. Y en plena guerra, él hasta a los enemigos les ayudaba a curarlos. Y gracias a él se rescató muchos seres, pero él no disparaba. Y ese inclusive ganó la medalla de honor del Congreso de los Estados Unidos. Ese es un ejemplo, ¿no? De un ser que logró, pero no todos pueden lograr eso. No pueden, no todos se pueden convertir un estado de karma en estado de dharma. ¿Ya? Esa sería mi contesta, mi querida Tatial. Si no queda claro, por favor pregunte. Adelante, Tatial. ¿Queda claro, mija? Bueno, mientras contesta Tatial, adelante, mi querida Nahualtaba, sobre qué sigue. Claro que sí, mi querida maestra. Entonces, le leo lo del chat. Licencia. Dice por acá.
Sí, maestro, así es. Gratísimas. Mi pregunta iba también porque actualmente, de alguna forma, sigo involucrada con esa labor, ya que en mi labor tengo que aprobar los permisos de investigación y en mi caso todos los permisos incluyen colectas, en algunos no se aprueban, cuando representa mucho impacto en la naturaleza, pero muchos sí aprueban. Esa fue la contesta. Y luego nos dice que Cabruno. Buenos días, maestro. Cuando un familiar fallece, la habitación en la que dormía, ¿cuánto tiempo no se debería usar y cómo se debe de limpiar? 40 días, mínimo. Establecer en cuarentena para sacar las vibraciones espectrales que allí haya. La limpieza. Hay que hacerle, bueno, esta pregunta es totalmente fuera del tema, ¿no? Pero se la voy a responder. 40 días. La planta más especial para quemar ahí son guarumo. Una planta que se llama guarumo en algunas regiones. eh, u otra variedad de yarumo. Donde no haya esto, hay un árbol que se llama palo de cruz, otro palo santo. De eso hay unas quemas y principalmente para limpiar la atmósfera y quemar plantas amargas para sacar las cosas espectrales. Y, y ya, sacas eso. 40 días mínimo. Siguiente pregunta. Esas son todas las preguntas. Maestro, tantito una pregunta acá de lo que ya contestó su merced. Por acá suelen quemar también chile. ¿Qué efecto da? Que es así muy El picante. chile. No, el chile sirve. El chile es bueno para quemar cosas, sí. La capsaína que tiene el chile es especial y lo elemental del chile es un guerrero. Sirve para, sí señora, sí sirve también para, sobre todo el chile habanero. Ese chile es especial para la quema de entidades espectrales. Muy bien. Creo que Gásipo tenía la mano levantada, me pareció. Sí había seres con manitas levantadas, pero se nos cansaron, ya volvió uno y lo levantó, así que los seres que tenían manita levantada, de nuevo, arriba las manos. Adelante, Alex Vaz. Sí, buen día, buena salud, buen dinero, maestro. Buen Gratísimas. día. Y mi pregunta es la siguiente, por ejemplo, yo trabajo con madera y Sí, pues a mí me toca pues obligatoriamente pues hacer tumbar árboles. Uno de pues a veces acuerdo. le explica a las personas que todo ser vivo pues tiene su vida útil, a veces uno ve árboles que ya están sin hojas, sin ramas, secándose, todo eso, o explica que hay otros árboles que también absorben mucha agua en la tierra, como son el eucalipto, los pinos y todo eso. Pues por eso uno se justifica de alguna manera el hecho de tumbar árboles. Sí, Pues esa es la labor que yo tengo. Otra pregunta, cuando uno contrata con el Estado, a uno les sugieren muy buenos las días. personas que le dan el contrato que uno incremente el valor porque ellos dicen, no, es que acá toca pagar impuestos, toca pagar, usted ya sabe, dice. Y uno incurriría pues en ser parte como de esa actividad, pues, ¿en qué grado Espere, se está vamos por partes. Espera un momentico, mi chinito. Vamos Bueno, por partes. Voy a responder en la primera y luego vamos con la segunda. ¿Ya? La primera pregunta. La madera, todo el manejo con la madera corresponde a estas profesiones de mamón mamón. Indudablemente, ¿qué pasaría si no trabajamos la madera? No tendríamos ningún elemento de madera para ni closet, ni sillas, ni nada. Sería terrible. Entonces, sí, se puede usar la madera. Solo que
Ayer justamente el maestro Samael, que estaba dando el perdón sobre las selvas para entrar en Vibracel con el dragón selva, él hablaba de algo, las selvas vírgenes, esas selvas que hay que evitar al máximo, tocar ese mundo. Y en la otra, recuerden que los árboles hay que volverlos renovables, renovables. Si se corta un árbol, tener el cuidado de sembrar, de plantar otro. Ojalá por cada uno que se tumbe, sembrar 2 o 3. Eso es lo ideal, para ir renovando, para que la naturaleza no solamente sea depredar, tumbar, hay que dar también a cambio, para que esto entre en ese ciclo de renovación. Eso es muy importante a tenerlo presente. Si es claro, hasta ahí vamos. Sí, maestro. Muy bien, entonces ahora sí, la segunda pregunta, ¿cuál es? Sí, maestro. Cuando uno contrata con entidades públicas, a uno le dicen que hay que incrementar el precio en la factura. Uno da un precio y ellos dicen, no, ese es el precio con el que nosotros negociamos, pero usted cuando pase la cuenta de cobro la va a pasar por un valor superior porque toca pagar impuestos, toca pagar usted. Ellos ya le dan a entender a uno qué es lo que Y sucede. ellos Pero igual, cobran sí, el CBY. sí, ellos cobran eso. Entonces, pero uno igual, uno cobra el valor que uno les. ¿Merced sabe qué es el CBY? Pues me imagino que es la aduana, el ¿Cómo impuesto, el peaje. CBY? ¿Cómo voy yo? A ¿Sí? eso. Sí, señor. Pues, mijito, en ese caso, ellos son los que están robando, ¿ya? Ahí hay un delito, que son 2 delitos los que hay ahí. Cohecho y colusión, ¿sí? O concusión, creo que es concusión. Concusión y cohecho, perdón. La persona que contrata hace cohecho. La persona que paga, que está allá, tiene el delito de concusión. Pero vamos a explicar esto. Tenemos que dar una clase sobre robos en general. Y eso va a ser más adelantito, el robo. Pero aquí vamos a hablar de eso para responderte a ti. Empecemos primero, 2 personas. El tipo le dice al del negocio, al de ahí, mire, usted me acepta mi cuenta y yo le doy tanto. Ahí ese personaje ya está cayendo en cohecho. Y el otro dice, bueno, listo, yo le acepto, vamos para adelante o me da tanto más. Ahí se está cayendo en concusión. Entonces siempre el cohecho está asociado con la concusión, hay concusión. El cohecho es el que contrata y concusión el que a nombre del Estado, a nombre de esas entidades, recibe la mascada. Pero ahora, la persona que ahora viene lo siguiente, resulta que la persona que va a contratar, el otro caso, se lo cuento con algo que pasó en la ciudad de Bogotá. Alguien traía una máquina que tomaba toda la mano de basura y la convertía en una masa orgánica. Eso es un negociazo, o sea, para la ciudad de una obra magnífica
que llevaba la basura a cero. Se le presentó a unos concejales, dijo, bueno, ¿ustedes quieren que pase ese proyecto? Nos da a cada uno de los 5 concejales $1.000.000. Si no, no pasa. No lo presentamos. Ese delito se llama concusión solamente. Las otras personas no aceptaron. Y de pronto no aceptaron porque les pidieron demasiado dinero. De pronto no era porque no quisieran hacerlo. Ahí hay solo concusión. Ahora viendo el caso de su merced, su merced, como es una persona pequeña en los contratos, y si no contrata con el Estado, pues no se levanta, no lleva, hay una fuerza, su merced está cayendo en un cohecho, pero obligado, forzado. Ese tipo de cohecho, los otros están en una concusión y ellos son los que están exigiendo eso. Pero esa concusión, sí hay un chico karma ahí, pero eso es negociable, porque su merced está forzado a hacerlo, está forzado, y no es culpa suya, no es culpa suya, y de hecho su merced no está robando, los que están robando son los otros. ¿Es claro? ¿Es Sí, claro? maestro, gratísimo. Haga una carta ante Dios explicándolo con letras y entregue cualquier posible delito de estos a quienes lo tengan. Y teniendo usted, su merced, buscando hablar con el corazón, con los jueces de la ley, para que le permitan, en la medida de lo posible, no volver a caer en estas circunstancias y poder negociar sin tener que pasar por estos terribles entramados de trampa. ¿Es claro? Sí, señor, gratísimas. Muy bien, mijo. Y muy buena la pregunta que su merced me hace. Ya. Para que los entregue a la ley. Así como yo entregué a los de los bombillos, su merced entregue eso. Manifieste su rechazo a esas prácticas que no son de su naturaleza, pero que le tocó sí o sí para poder subsistir, sobrevivir con su empresa. ¿Ya? Y si más adelantito encuentra otros mecanismos donde no tenga que pasar por eso, vaya obviando estas cosas y contrate con empresas con las cuales, con mecanismos con los cuales no tenga que pasar por esto. Que al pasar por esto solo sea porque sí o sí no hay más alternativa de crecimiento. Bien, esa es mi contesta. Bueno. Gratitud, maestro. Ahora adelante, venerable Gacipot. Buen día, su merced. Puede abrir su... Sí, por fin. Buenos días, maestro. Buenos Por días, mi fin sí, chinito. pues como hemos ido respondiendo por ahí algunas preguntas, entonces pues ya ha quedado claro, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso, como yo le comenté a su merced, pues mi profesor, él es, primero fue ingeniero y gracias al gratísimo saltado, pues no sé, me involucré como en la parte de las medicinas alternativas y maestro, pues y practico de todo, acupuntura, quiropraxia, masaje, biomagnetismo, radiestesia, radiónica, bueno, una parte no practiqué mucho, pero sí sabía la parte del Reiki, sanación pránica, mejor dicho, gemoterapia, todas y ahorita pues yo trato de no tener tanto contacto con la gente, sino trabajar todo por medio de digamos, de las medicinas psíquicas, de las medicinas a distancia, pero entonces hay veces que es como si todo fuera prohibido, pues yo sé que su merced lo hacen con mucho
cariño, pues para que nos protejamos y todo, ¿no? Pero entonces uno dice, pero ¿por qué me Bueno, dan las cosas y después me las quitan? Entonces, bueno, sí, le o voy a ¿por qué me explicar llega a su tal merced. información y después me la quitan? Le voy a explicar a su merced. Ya, bueno, es claro que su merced está en el caso de la medicina. Acuérdense del ejemplo que le di de la maestra Mazaleya, que ella, la divinidad le puso una línea de cheque con Satán, de tal manera que salga para allá las cosas negativas. En principio tengo que explicarle, mi venerable Hermagdu, que hay dos medicinas, tres: medicina celestial, medicina de tierra y medicina infernal. Uno puede practicar la medicina celestial, la medicina de tierra, pero evite al máximo la medicina infernal. Voy a darle ejemplos de medicina infernal. Su merced, si practica medicina infernal, no hay forma de negociarle eso. Usted se encarma. Voy a darle ejemplos de medicina infernal. Por ejemplo, para curar la erisipela, se agarra un sapo, se restriega sobre el sitio donde está la erisipela, se cuelga de una patica y y que el sapo se seque. Y en la medida que el sapo se va secando, la erisipela se va curando. ¿Sí ven? Eso es grave, porque eso es medicina infernal. Otro ejemplo, alguien tiene problemas en en una pierna, cojan un grillo, le quitan la patica y se untan en la pierna la pata del grillo, el grillo que se joda y la pierna se arregla. Eso es medicina infernal. Otra, para curar el corazón, sacarle el corazón vivo a un gallo y hacer unas cosas que no voy a decir qué. Otra, para tener larga vista, agarrar un águila, sacarle los ojos y untárselos en los ojos. Eso es medicina negra, medicina infernal. Si tú practicas medicina infernal, no hay negociación ninguna y se encarma hasta el tuétano. Bien, el Reiki. El Reiki solo son rescatables algunas cosas, como el choquibrey, como algunos símbolos que se pueden usar, pero el resto, invocación de cosas, de ángeles, eso es espiritismo y eso es con, eso es trabajar con pitón, eso es medicina infernal. Bien, para que vayamos quedando clariticos, clariticos. Las regresiones, eso es trabajar con pitón, eso es violentar la ley, medicina infernal. Que su merced hace algo de biodecodificación, de elaborar esto, siempre y cuando ya hemos explicado, desde que no violentes los cánones de la ley y lleves al paciente a un proceso de reflexión en sus errores, eso es negociable. Eso ya no es medicina infernal. Ahí tú puedes laborar en ella. Si lo haces con el amor de Dios, que veo que buscas y te esfuerzas florecerlo en tu corazón para hacer la voluntad de Dios, puedes estar ganando esa línea de cheque con Satán para librar de esas cargas. Pacientes, eso sí, abra los ojos y verá que hay pacientes en los cuales su merced, el ser le dice no los atienda. Al igual que a Sharapa, el caso que les conté del maestro tibetano, si el ser le dice ese no, ese no. Miren que hasta el mismo maestro Kellyon le pasó.
Les quiero contar, creo que lo he contado acá, pero vuelvo a contar. Yo cuando llegué al Tao, pues yo era muy demonio y muy respetuoso. Y le dije una vez, cuando todavía no le decíamos maestro, al maestro Kelly, oiga, don Gustavo, ¿y a usted sí le han llegado algunos pacienticos que le han quedado grande? Pues hoy me daría pena para hacer una pregunta de esas, pero en ese entonces así se la dije al maestro. Y él me contó varios casos, pero voy a contarles uno en especial. Llegó una señora llorando que al marido, al esposo, se lo habían secuestrado. Ella era madre de 7 hijos. Al esposo se lo habían secuestrado y, y ella lo que pedían para rescate, pues ella no lo tenía. Él llegaba ahí para decirle a ver si él le podía decir dónde estaba el esposo. Y el maestro miró. Estaba a 1 kilómetro del sitio donde ellos estaban. Ahí, a 1 kilómetro, a 1,5 kilómetros más o menos, estaba el sitio donde lo tenían. Y el maestro fue a decirle, y y desde arriba le dijeron los arcontes de la ley, no, es su karma. Y entonces él siguió oyendo y hablándole, y él se movió a compasión, y fue a hacer lo mismo que hizo Charapa, decirle. Y él que va a decirle cuando ¡pum! Apareció una nave del tamaño reducida, del tamaño como de un botón, pero emanó una luz roja entre los dos. Y el maestro, ¡cuidado! Y el maestro guardó silencio. Y al hombre a los pocos días lo mataron. Era su karma. Bien. Cuídese de eso, mi querido Gacipot. Lleve ayuda. Si Dios le ha puesto esas armas en sus Magdus, atienda, pero siempre haga la misel del Ángelus en la manata, la labor del Ángelus. Hay un cuadro de Millet, del gran pintor Millet, que se llama el Ángelus, en el cual los vendimiadores, los labradores, antes de empezar el surco, oran a Dios y le ofrecen su labor para que la gea sea bendecida y su labor también. Esa labor hágala, mijo, al comenzar la labor. Ore a Dios y pídale que llegue a su vida los pacientes que por Dharma puedan ser curados por vuestras Magdus y que le aleje aquellos por los cuales por karma su merced no puede hacer nada. Nada puede hacer por ellos. Ore así, mi muchacho. Y busque en cada cosa de la medicina que su merced trata las posibles cosas que pudieran ser medicina negra, que pudieran ir en contra de la ley de Dios. Y si no son, la radiestesia no lo es, la bioenergética, pues depende de la rama de lo que estemos haciendo, la gemología no lo es, la acupuntura algo tiene de negativo porque está rompiendo la capa del cuerpo, pero habrá casos. La electropuntura no lo es. La reflexología no lo es. La talasoterapia no lo es. La radiónica no lo es. ¿Vas dándote cuenta? Hasta ahí, ¿cómo vamos, mi querido Gacipot? Bien, maestro, siempre haciendo
caso y siguiendo, o sea, siguiendo los consejos de los que más saben, maestro. Y maestro, ese Angelus, ¿en dónde su merced me puede orientar en dónde lo puedo conseguir? Que sea, o sea, en qué lugar o en qué libro se puede conseguir, maestro. Luego se lo daré a su merced. Bueno, Luego maestro. se lo daré. Bueno, Luego, luego. El cuadro El Ángelus es un cuadro, es un dibujo del pintor Millet. Se escribe Millet. El Ángelus. Es un cuadro, ¿ya? Es una pintura clásica, famosa. El Ángelus. Bien. sí, maestro, Alguna sí. vez el maestro Kelly, les quiero contar una historia. Llegó alguien y le pidió al maestro, decía, maestro, es que nosotros laboramos y la tierra es como estéril. ¿Qué hacer? Y él les hizo que se pusieran todos los días a su labor, se las pusieran en manos de Dios y que el sudor de sus camisetas hicieran un lavado y con ese rociaran la tierra con esa agua que llevaba también el sudor de ellos y bendijeran la tierra. Y la tierra empezó a producir más. ¿Ves? Ya hablaremos de eso, pero ya sería en privado, con vuestra merced, sobre esta oración del ángelus. ¿Es Bueno, claro? maestro. Sí, señor, sí, solamente es que su merced me diga cuándo lo pueda llamar o me pueda contactar con su merced. Bueno, si llame por sí o por no manada, tipo mocho la manada, Bueno, por maestro, sí o por no. entonces lo llamaré a esa hora. Gratísimas, maestro, De pronto por sí. todos sus consejos, maestro. Si hay la posibilidad, ahí me toca decir, como decía el maestro Kelly, insístame a esa hora, insista. ¿Sí? Bueno, maestro. Sí, Sigue señor. insistiendo. Bueno, Gratitud, maestro. bien. ¿Quién sigue, mi querida? Maestro Don Dagón, le voy a leer una pregunta que está en el chat de YouTube. Bueno, aunque ya la... Y también le cuento que tenemos dos manitas levantadas y le cuento que en Tau TV está pasando al maestro Samael. Bueno, el mensaje que ha escrito en YouTube dice, buen día, buen dinero, buena salud. Por favor, ¿me puede indicar qué tipo de dinero es el del reciclaje? El del reciclaje. De todas formas, pues Dios bendiga a los recicladores que son agentes de la madre Rea. Si no fuera por la madre Rea, este universo sería un inmenso basurero. En el reciclaje está Madmón y algo de Mamón, porque el reciclador es una profesión muy difícil porque tiene que untarse la basura de las gentes, untarse esa basura. Es una profesión, siendo karmática, es más dharmática. Es una profesión que si la hace la criatura con el amor de buscar limpiar y de ahí ganarse el pan también, lo pueden dharmar. Imagínese que no existiera recolectores de basura, por ejemplo. Imagínese que no existiera esos procesamientos. Nos consumiría la basura. Esa sería mi contesta, su merced. Buscar hacerla con el amor posible, esa labor, que es un grandísimo servir si se hace como la forma correcta. Bien, eso sí, un reciclador, cuando tiene contactos con basuras
que pueden ser tóxicas, tiene que tener el cuidado de limpiar su cuerpo, con baños de plantas, con una asepsia lo mejor posible. Es mi contesta, su merced. Continúe, por favor, mi Pues querida Nahualpa. le cuento que ya casi finalizó el tiempo, pero tenemos a 2 manitas levantadas. Adelante, Elizabeth Erazo, y le pedimos sea soporte su pregunta concreta por el tiempo. Adelante, Elizabeth. Si te está hablando, no le estoy oyendo. Bueno, mientras entra Elizabeth, pásame la otra. Maestra Tatiana, adelante, y estamos concluyendo. Buen día, no sé cómo me oyen. Bien. Sí, listo. Maestro, sí, gratísimas por la contesta. Mi pregunta también iba, o sea, sí se leyó mi pregunta, pero no hubo respuesta, por eso levante la mano. Es que, ahorita, en la hora actual, si bien ya no estoy, digamos, involucrada directamente en colectar los bienes y todo eso, estoy en la porción en la que autorizo las investigaciones para que la gente colecte. Entonces ahí no sé qué tan pragmático, cómo sería en ese caso. Porque obviamente hay permisos que obviamente no los apruebo porque no están bien. Pero Déjelo a sus seres. Pese en una balanza. Ponga en una balanza invoque a alguno de los jueces de la ley que nos acompañan, su caón interior. Ahora que tenemos vibrando al maestro Samael Joab Bator-Beor, invóquelo, sobre todo a Joab, que es un ángel dador de vida y que también es un juez de los más prominentes en el cosmos, para que en una balanza le muestre a favor de ese proyecto el beneficio que puede traer a una comunidad y el daño que puede traer. Péselo. Si son 50 y 50, primero, si trae más daños que beneficios, deséchelo, niéguelo. Incluso si es 50 y 50, niéguelo. Y lo otro, ya, si trae más beneficios que daños, de todas formas, mire el daño y cómo puede ser resarcido. Y si son daños que no son resarcidos y no pueden ser resarcidos y el impacto es mucho, también lo desecha. Pero si son daños que pueden ser resarcidos, dele trámite a esos proyectos. Esa es mi contesta, mi querida Tatiana. ¿Queda claro? Sí, maestro, gratísimas por la claridad. Muy bien. Bueno, Elizabeth, ¿ya pudo? Parece que no. Bueno, mi querida Elizabeth, mi querida Nahualta, dije que hay una pregunta en el YouTube. Adelante. Y con eso cerraríamos. Ya le dio contesta, maestra. Ah, bueno. Listo, entonces la oracel de un varón. Si está por ahí Gásipod, nos eleva la oracel y así concluimos el día de hoy. Adelante, por favor. Sí, maestro. Pues, maestro, a todos los maestros Jaque, Liceus, Samala, Matarhuevo, por todas estas enseñanzas, por la oportunidad de escuchar estas